Después de todos los debates e intercambios de opiniones de esta mañana, me gustaría entrar en los detalles de del marco estratégico para la igualdad, inclusión y participación de los gitanos de la Unión Europea. Este es un marco para las distintas políticas que durará hasta el 2027. Y también os voy a dar información sobre la recomendación del Consejo que se aprobó la semana pasada, el 15 de marzo. Estos marcos de política solo funcionarán si están alineados con las oportunidades de financiación. Por lo tanto, también voy a cubrir en mi presentación el ESF Plus. Es la principal herramienta para la Unión Europea y para sus miembros para conseguir una inversión social en las personas. Con respecto al marco estratégico europeo para los gitanos, para la igualdad, inclusión y participación, como se ha mencionado esta mañana, teníamos el previo marco que acabó en el 2020, que se centraba en reducir la exclusión económica y social en la educación, la vivienda, el empleo y la sanidad. Sin embargo, se ha hecho una evaluación que ha mostrado que no se ha habido mucho valor añadido para este marco, que el progreso se había visto limitado en muchas áreas. El marco no nos ofrecía los suficientes resultados para todos los objetivos que se habían planteado. La evaluación nos mostró que había una clara necesidad de compromiso a largo plazo, tanto a nivel europeo, nacional y regional. Por ejemplo, os voy a mencionar varias áreas en las que todavía falta mucho trabajo por hacer. Con respecto a la discriminación, por ejemplo, tenemos un informe del Eurobarómetro que dice que la tasa de entrevistados que han sufrido discriminación es muy amplia, es el 61%. Esto hace que los gitanos sean los que sufren más discriminación en toda la Unión Europea. 2 de cada 5 gitanos han padecido discriminación durante los últimos años y casi la mitad de la población, o sea, en comparación con la mitad de la población de Europa se siente incómodo con respecto a tener empleados gitanos. Esto en cuanto a discriminación. Ahora vamos a ver exclusión social y económica. Las cifras nos muestran un progreso mínimo durante los últimos años. Para mostraros 4 de cada 5 gitanos están en riesgo de pobreza y para los niños gitanos todavía las cifras son mayores. Basándonos en esta evaluación que se llevó a cabo del marco anterior, la Comisión ha revisado el marco y lo ha presentado en octubre pasado, teniendo en cuenta todos los elementos que no han funcionado o que no nos muestran un progreso suficiente. Por lo tanto, se ha presentado un nuevo marco por parte de la Comisión. Esto se hizo en octubre en el 2020. Se lanzó oficialmente este marco junto con en la presidencia alemana y lo siguió una recomendación del Consejo. Como ya se ha mencionado esta mañana, creo que nos queda muy claro para todos que la pandemia del COVID-19 ha tenido unos efectos especialmente duros para las comunidades romaníes. Por ejemplo, porque tienen las casas más llenas de gente o la falta de acceso a agua limpia o, por ejemplo, la precariedad de sus recursos económicos. Todos estos elementos han aumentado su
su riesgo y cómo les ha impactado. Y se prevé que las consecuencias socioeconómicas van a marginalizar aún más las comunidades gitanas y se estima que están en mayor riesgo y todavía va a ampliar la brecha que existe con ellas. Teniendo en cuenta todo esto y la revisión del el marco anterior y las consecuencias de la pandemia, se ha creado este nuevo marco hasta el 2030, hasta el 2030. Sabéis que en el marco anterior estaba centralizado en la integración socioeconómica de los gitanos marginalizados, basándose en empleo, vivienda, sanidad, educación. Sin embargo, esto no se ha traducido se ha traducido ahora en un enfoque de un pilar que tiene en cuenta la inclusión socioeconómica, pero también otros elementos como son la igualdad y la participación que se ven aquí. Y los hemos comentado ya esta mañana. Así que dentro de este pilar me gustaría destacar algunos de los elementos nuevos que van a tener mayores consecuencias. En primer lugar, y esto es una novedad con respecto al marco anterior, ahora el marco estratégico se centra más en la diversidad de los gitanos. Habrá estrategias para los diferentes grupos dentro de los gitanos, las mujeres, los jóvenes, los niños, los mayores, LGTBI, los que tienen discapacidades, etcétera. También este nuevo marco quiere llegar a todos los gitanos, independientemente de su estatus socioeconómico. Reconoce que todos los gitanos pueden experimentar discriminación, no solo aquellos en exclusión social. También se centra más y dice que es de que tiene dos partes, que hay que hacer un esfuerzo doble. Por lo tanto, no va solo dirigido a los gitanos, sino a toda la sociedad. La nueva estrategia también combina la generalización de la inclusión romaní con medidas directas que apoyen un acceso igualitario a los derechos y a los servicios. Este punto también se refleja en la estrategia ESF más en cuanto a la inclusión. Además de esto, de estos elementos, también quiere acomodar las diferencias entre los Estados miembros, quiere reconocerlas, porque esto lleva más allá. Bueno, esto haría que tengamos en consideración realidades diferentes. Por lo tanto, por eso hablamos de un enfoque común y diferenciado a la vez. ¿Cuáles son los componentes de este paquete de medidas? Tres principalmente. La comunicación, que tiene dos anexos. Una guía para desarrollar las estrategias nacionales, que hay que enviarlas para septiembre de este año, del 2021. También ofrece un portfolio de indicadores para la supervisión del progreso. También tenemos el borrador de la recomendación del Consejo que se adoptó la semana pasada y, en último lugar, un documento de trabajo para el personal que habla de las bases metodológicas, analíticas y contextuales de la propuesta. Y aquí me gustaría deciros que estos documentos son todos públicos, están en la página web de la Comisión Europea y también les facilitaré todos los links, todos los vínculos que necesitan para acceder a esta información. Cuando vemos los objetivos del marco, tenemos 7. Están divididos en dos grupos. Que están en blanco son los objetivos horizontales, que corresponden a los tres pilares que hemos mencionado al principio de la presentación. Igualdad, pues esta es la lucha y prevención de antigitanismo y discriminación. Con respecto a la inclusión social y económica, tenemos el segundo cuadradito, que es reducir la pobreza y la exclusión para cerrar la brecha socioeconómica. Y luego
Cuando hablamos de participación, tenemos la promoción de la participación a través del empoderamiento de la participación y de la confianza para asegurarnos de que los participantes, o sea, que los gitanos pueden participar en todas las fases del proceso. Esto se ha mencionado antes también. Esto es todo en cuanto a los objetivos horizontales, pero también tenemos unos objetivos sectoriales, que son los 4 que están escritos en amarillo. Estos se tienen que ver con las diferentes áreas: educación, empleo, sanidad y vivienda. Para cada una de estos 7 objetivos, el marco estratégico propone 2 o 3 objetivos principales. Estos objetivos están asociados a indicadores que nos permitirán supervisar de forma efectiva el progreso en estos objetivos. Esto se planteó para conseguir una mejor supervisión de la implementación de estas estrategias. Me gustaría aclarar que los objetivos expresan el mínimo progreso que se espera conseguir para el 2030, pero lo que hay que, a largo plazo, lo que se plantea es cerrar la brecha entre la población romaní y la población general. Aquí tenemos, en cuanto a igualdad, por ejemplo, se quiere recortar la proporción de gitanos que padecen la discriminación por lo menos a la mitad. En cuanto a la inclusión, queremos reducir la brecha de pobreza por lo menos a la mitad también. En cuanto a la participación, la idea es implicar por lo menos 90 ONGs en toda en toda la Unión Europea que coordinen la supervisión de las organizaciones sociales. También se quiere reducir la brecha y la participación en la educación infantil, en el empleo y también en cuanto a género, en estos casos todos por lo menos por la mitad, también reducir las expectativas de vida a la mitad como mínimo. Este es el marco, estos son los principales elementos y este es el calendario. De forma que la Comisión aprobó esta modificación y ha reforzado el marco estratégico. Ahora todos los Estados miembros están preparando para poner sus medidas internacionales y tienen que remitir sus estrategias nacionales para septiembre de 2021 y van a tener que informar sobre la implementación cada 2 años, empezando en junio de 2023. Tienen unos informes de una evaluación a medio término y una evaluación a posteriori de la Comisión. Están muy interesados en saber si uno se ha visto implicado en los procesos de elaboración de las estrategias de cada uno de los Estados miembros y si se han hecho consultas, etcétera, como diré después. Esto es en cuanto al marco de la política y ahora tenemos la recomendación del Consejo sobre la igualdad, inclusión y participación de los gitanos. Se recomienda también a los Estados miembros que trabajen para plantear todos los retos que se plantean. Tiene en cuenta y revisa todas las medidas que se adoptaron según el marco que vemos y nos da una guía mayor sobre cómo aprovechar mejor todas las herramientas disponibles y medir el progreso. Establece cifras concretas para pasar los controles de calidad. Está compuesto de estos 5 capítulos. La recomendación. El primero tiene que ver con los objetivos horizontales.
la no discriminación, la inclusión y la participación. También tiene un capítulo sobre objetivos sectoriales en las áreas de políticas que he mencionado antes y muy importante y se ha destacado tal como se ha destacado en distintas momentos en la inauguración de este seminario, partenariado y capacidad institucional. Se recomienda a los Estados miembros que proporcionen mayor capacidad para las organizaciones de la sociedad civil. Hay un capítulo dedicado a financiación que da guías sobre cómo utilizar los fondos y hay un último que está en informes y supervisión. Aquí tenemos los objetivos horizontales de no discriminación, inclusión y participación. Aquí tenemos los principales elementos y es la lucha contra la discriminación en muchas áreas, concienciación del antigitanismo en los medios sociales, en la escuela, más esfuerzos para luchar contra la pobreza y también para aumentar la participación de los gitanos en las áreas socioeconómicas y políticas. En cuanto a los objetivos sectoriales, los objetivos del programa europeo, del marco, aquí no hay ninguna sorpresa, es lo que hemos mencionado antes. Podéis comprobar el texto de la recomendación y allí está todo analizado con más detalles. En cuanto al partenariado y la capacidad institucional, la recomendaciones es que los Estados miembros apoyen unos puntos de contacto nacionales de los gitanos en cuanto a recursos, personal, mandato, peso político y implicar a los organismos de igualdad, asegurarse una cooperación para la población romaní. Y aquí es muy importante también la cooperación transnacional para impulsar el aprendizaje entre pares y los partenariados. En cuanto a la financiación, la recomendación quiere que los Estados miembros hagan un uso mejor de todos los fondos nacionales de la Unión Europea y transnacionales. Esto quiere decir que podemos trabajar con todos los objetivos, pero además de eso, de estos objetivos específicos, necesitamos financiación para que sean los gitanos los que se benefician directamente de esta financiación. También se menciona la importancia de la participación de las autoridades locales y regionales, de la sociedad civil y de los socios económicos y sociales a la hora de implementar los programas europeos. También que se distribuyan recursos suficientes nacionales para implementar las políticas que se establecen en el marco estratégico. También promover la inclusión de los gitanos a través de planes de recuperación y resiliencia. Y otro punto muy importante es la creación de capacidades y el intercambio de buenas prácticas que se mencionó anteriormente. En cuanto a información y supervisión, es muy importante para poder medir el impacto de las medidas que se llevan a cabo. Hay que desarrollar una supervisión adecuada y hay un grupo de indicadores que nos van a ayudar. Esto tiene también que ver con la definición de objetivos nacionales cuantitativos y o cualitativos que sean para las circunstancias, a medida de las circunstancias de cada país, no debe haber uno único para todos. Hay que definir estos objetivos y también se centra principalmente en la transparencia y en el aprendizaje de políticas con los informes
en las distintas etapas del programa. Va a haber encuestas. Ahora que ya hemos visto el marco de políticas, vamos a ver ahora cómo implementarlo, porque es importante que dediquemos los recursos a las áreas que queremos que realmente se solucionen. Hay que centrarse en nuestros objetivos. Aquí me gustaría, primero que nada, recordarles cuál es el ámbito de los fondos sociales europeos. Es algo que os quiero presentar y que es una de las mejores oportunidades para la inclusión de la población romaní. Y también tenemos los fondos del desarrollo regional del FEDER, pero vamos a entender el proceso aquí. La Comisión hizo una propuesta para el ESF Plus en el 2018. Se comentó con el Parlamento y con el Consejo, pero entonces empezó la pandemia y se hubo que revisar y enmendar esta propuesta para poder responder al nuevo reto que planteaba la pandemia. Así que en enero de este año, por fin se llegó a un acuerdo con las bases normativas para el ESF Plus y son las que os presento ahora. Con respecto al ámbito del ESF Plus, quiere ayudar a que los estados manejen la crisis creada por la pandemia. Esto se conseguirá dando suficientes recursos a los distintos estados para combatir los efectos adversos de esta pandemia. También quiere conseguir altos niveles de empleo, especialmente para los jóvenes, que también es un objetivo de las ayudas de la pandemia, pero también garantizar la inclusión social. Quiere asegurarse de que se le asignan suficientes recursos a la inclusión social, que un 25% de los recursos del ESF estarán dedicados a esta área. También quiere contribuir a erradicar la pobreza, especialmente para los niños, y este es un aspecto clave del ESF, y también crear una fuerza laboral cualificada y resiliente para la transición a una economía verde y digital. ¿Por qué tenemos el ES Plus? ¿Por qué es diferente a los otros programas? Es porque combina y une distintos programas que antes eran independientes dentro del tiempo de programación anterior. Por ejemplo, tenemos el Fondo Social Europeo, también tenemos el Fondo para ayudar a los que más lo necesitan de esta ayuda europea. También tenemos el de empleo juvenil. Y bueno, la Comisión y los Estados miembros trabajan juntos en el desarrollo de estos programas. Y los Estados miembros desarrollan estos programas, la Comisión los adopta. Luego también tenemos el EASI, que se llama el Programa Europeo para el Empleo y la Innovación Social. La idea es que uniendo todos estos fondos, las inversiones sean conjuntas, tanto en gente como en política, y se aprovechen estas sinergias. Si vemos ahora los objetivos generales del ESF Plus, que están definidos en el artículo 3 de la normativa, habla que, por ejemplo, va a apoyar a los Estados miembros para conseguir más empleo, más protección, tener una mano de obra más preparada para enfrentarse al futuro. Esto está alineado con el Consejo Social Europeo, que va a ser como nuestra brújula y nuestra guía en los próximos años. Además,
también hemos contribuido a políticas que muestran igualdad de oportunidades, acceso al mercado laboral, condiciones justas de trabajo, inclusión social y una buena protección en cuanto a sanidad. Esto sería en cuanto a los objetivos generales y que se traducen en 13 objetivos específicos que lo podéis ver en este capítulo. Y tenemos en 3 áreas: empleo, educación y formación e inclusión social. Inicialmente solo había 11, pero como resultado de las negociaciones se ha acordado que finalmente haya 13. Veis aquí en cuanto a la inclusión social, los objetivos específicos, hay uno en verde que es específicamente para el 8A, que es para la integración socioeconómica de las comunidades marginalizadas, como los gitanos, por ejemplo. Está unido al anterior, previo, que hablaba sobre los inmigrantes también y las comunidades marginalizadas, pero durante la negociación se decidió que había que dividirlo, esto en 2 partes, para que quedara más claro qué grupos eran los objetivos de estas ayudas en concreto. Estos objetivos concretos nos permitirán programar medidas en las diferentes áreas, cada uno de los Estados miembros y de las regiones, en caso de que haya una estructura regional en los diferentes Estados miembros, podrán fijar sus objetivos específicos dentro de esto. En cuanto al presupuesto, como parte del marco multianular, el presupuesto total es 87,3 billones. Dicen que son 88 billones, pero luego para la gestión compartida es 87,3, con 676 millones para la directa. Cuando vemos los principios horizontales que se deben aplicar a todas las intervenciones del ES Plus, que se incluyen en el artículo 6, bajo el ESF Plus, los Estados miembros tienen que promover la no discriminación, la igualdad de género y la igualdad de oportunidades. Además, tienen que promover la transición del cuidado residencial institucional a la familia y al cuidado basado en las comunidades. De ninguna manera quiere decir que no se va a financiar ninguna acción que contribuya a la segregación o a la exclusión. Uno de los aspectos principales del ESF Plus es reforzar el vínculo entre este programa y otras políticas europeas, la cuestión de la supervisión y también los informes por país. Este fue un tema muy difícil en las negociaciones, pero al final se decidió que hay que financiar los retos específicos de cada país por parte del ESF y cada país tiene la libertad de elegir si hay unas prioridades específicas en educación, por ejemplo, o objetivos específicos. Lo que también es importante es mostrar coordinación, complementariedad y coherencia entre los otros fondos y programas de la Unión Europea y el ESF Plus. Por lo tanto, evitar la duplicación de esfuerzos y, por lo tanto, hay que vigilar este punto muy bien. Uno de los puntos que han sido más controvertidos durante las conversaciones y que costó más de acordar entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento eran estas concentraciones temáticas. Esto quiere decir que hay unos mínimos requisitos por parte de la legislación para destinar recursos a áreas específicas de política. Por ejemplo,
Los Estados miembros pueden considerar que tienen menos flexibilidad en el programa, pero por otra parte la Comisión y el Parlamento decía que los recursos tenían que ponerse en estas áreas políticas especiales. Finalmente, el resultado del acuerdo es que por lo menos un 25% del ESF Plus de cada Estado miembro, o sea, cada Estado miembro por lo menos tiene que dedicar un 25% de los fondos a medidas que apoyen la inclusión social. Esto quiere decir que los Estados miembros tienen que programar los objetivos específicos del 7 al 10, si recordáis la lista de objetivos que os he mostrado al principio. 25% de los recursos nacionales tienen que ir a esos puntos en concreto. Inclusión social. Hay otra cuestión también que es el apoyo a la pobreza infantil, también incluida en la inclusión social, pero además de ese 25% tenemos el requisito de utilizar un 3%, además de ese 25%, para los más necesitados. Este apoyo será además del 25%, como he dicho, y bajo conjunto con un acuerdo de cofinanciación de una tasa del 90% de apoyo a los más necesitados. La Comisión no ha visto una cofinanciación, pero se ha aceptado este acuerdo y es parte del compromiso en general acordado, incentivado por los Estados miembros que dediquen estos fondos a los más necesitados. Los legisladores también acordaron en 3 temas de concentración temática. Entonces, hemos visto los requisitos anteriores que he mencionado en la diapositiva anterior. Esto se aplica a todos los Estados miembros, pero además tenemos aquí otros requisitos que solo se aplican a ciertos Estados miembros. Y os voy a explicar por qué. El primero es el apoyo para el empleo juvenil. La normativa dice que hay que dedicarle como mínimo un 12,5% de los recursos y a esos Estados miembros que tienen una tasa NEET, que son los ninis, por encima de la media europea. Esto es una marca que se ha utilizado para identificar los Estados miembros que tienen problemas sistémicos. Luego, en cuanto al apoyo a la pobreza infantil, como mínimo un 5% de los recursos del ESF tienen que ser destinados a este objetivo. Y aquellos Estados miembros que tienen una tasa por encima de la media de la Unión Europea tendrán que dedicar un 5%. Además de esto, el resto de los Estados miembros tienen que dedicar una cantidad adecuada. Esta cantidad adecuada se puede negociar entre los Estados miembros y la Comisión, basándose en los datos del Eurostat, etc. La tercera, a la derecha, podéis ver el apoyo a la creación de capacidades a las organizaciones de la sociedad civil. Tiene que dedicarse como mínimo el 0,25% de los recursos al apoyo de la creación de capacidades. Esto se aplica a los Estados miembros que tengan una recomendación específica en esta área. El resto de países miembros tienen que dedicar una cantidad adecuada. Otro elemento clave del Fondo Social es el partenariado que se define en el artículo 8
de la normativa y es un elemento que tradicionalmente ha sido clave para el ESF Plus y se parece al programa anterior y hay que garantizar una participación significativa de socios sociales y de organizaciones de la sociedad civil para todas las políticas de empleo, educación e inclusión social que apoya el ESF Plus. Por lo tanto, hay un mínimo de que se tiene que dedicar a esto, como he mencionado en la diapositiva anterior. Esta creación de capacidades se puede programar dentro de cualquiera de los objetivos específicos. Puede incluir, por ejemplo, formación, refuerzo del diálogo social y otro tipo de actividades. Estos os voy a hablar, ya he hablado de los principales elementos del ESF Plus. Ahora quiero entrar en detalles con cómo se traduce esto en medidas concretas para la población gitana, teniendo en cuenta la inclusión de los gitanos, que es uno de los objetivos. Es muy importante, en primer lugar, alinear las políticas con la financiación. Hay muchos retos, pero en estos casos hay que asegurar la igualdad de los gitanos con el resto de la sociedad y para esto he mencionado ya antes en el chat, tenemos que hablar de lo que hace falta, de lo que se necesita para tener unos proyectos útiles con impactos reales, porque si no va a ser difícil alcanzar nuestros objetivos. Otro elemento esencial es el enfoque combinado de tanto para la sociedad en general y los objetivos de programas. Esto se menciona también en el marco estratégico, pero queremos decir con esto? Es que hay que apoyar a las comunidades romaníes en educación, sanidad, trabajo, vivienda, etcétera. Y el objetivo final es la inclusión de los gitanos en la sociedad civil, pero también de forma explícita hay que apoyarlos con un esfuerzo extra. Por lo tanto, viendo también quién podría no recibir estos fondos. Aquí está en el programa una autoridad gestora regional, por ejemplo, dice, tengo estas medidas para el empleo, para la educación, el tipo de medidas que tienen en cuenta las necesidades de los niños gitanos, de los adultos, o por ejemplo de formación o mejorar su acceso al empleo. Pero además de eso, una región decide que va a tener un objetivo específico de apoyar a las comunidades romaníes y entonces parte de los fondos tienen que ser para esos gitanos. Además de esto, el principio de desegregación y no segregación quiere eliminar o reducir de forma significativa las, la segregación, y el principio de no segregación dice que los fondos no tienen que establecer instituciones específicas que perpetúen la segregación. Otro elemento clave para la inclusión social de los fondos europeos es la necesidad de un enfoque integrado en las distintas áreas de políticas, porque las necesidades de ciertas comunidades son muy complejas y hay que tener en cuenta distintas áreas que tienen que trabajar juntas para que se reflejen en los programas y en las intervenciones.
Dentro de estas diferentes áreas políticas, el ESF Plus tiene que conseguir sinergias con otros fondos también. Por ejemplo, el de desarrollo regional europeo y se puede complementar unos con otros. Estas sinergias desde el principio, tiene que estar ahí, desde el principio, desde el diseño de los programas y basándonos en el punto que se ha mencionado antes, es que hay una necesidad de reforzar la capacidad administrativa a nivel local. Por lo tanto, hay que crear capacidad para las autoridades locales, para las organizaciones de la sociedad civil, porque esta cuestión también es crucial para una planificación adecuada de todos los programas. Y esto me lleva a mencionar la importancia de la involucración de los socios adecuados, porque queremos garantizar que trabajamos directamente con los Roma Contact Points, con los puntos de contacto gitanos de cada país y con las organizaciones de la sociedad civil para que luchemos a favor de la igualdad y contra la discriminación. ¿Por qué se promueven estos objetivos específicos? Es para asegurar este alineamiento más fuerte, más firme entre la política y las inversiones, que además hay que programar medidas contra la discriminación, medidas innovadoras, etcétera. Este objetivo va a cubrir todas estas áreas. También tenemos este objetivo vinculado a una condición que permita esta temática. ¿Qué quiere decir esto? Los Estados miembros van a programar objetivos específicos para los gitanos y tienen que asegurarse que cumplen todos los requisitos que se establecen en las condiciones del marco de la inclusión estratégica de los gitanos. Las condiciones son requisitos que aseguren que están ahí, estos que se cumplen para un uso eficaz de los fondos. Ya lo he dicho antes, están horizontales, que son las temáticas que tienen una relación directa con las estrategias nacionales que hay que establecer para la inclusión de los gitanos y tienen que incluir medidas que aceleren la integración de los gitanos, que tengan en cuenta la diversidad dentro de la población romaní, por ejemplo, género, mayores, jóvenes, etcétera. Hay que establecer unos objetivos. También hay que incluir formas de medir los resultados y también incluir la inclusión de los gitanos a nivel local y regional, que estén también en esos programas, y también deben garantizar que el diseño, implementación, supervisión y revisión se hace en cooperación con las sociedades de la organización civil romaníes y otras partes implicadas. Para que se cumpla esto, hay que cumplir todos los criterios. Por lo tanto, no podemos hablar de cumplir simplemente en parte una de las condiciones temáticas, sino que hay que cumplirlas todas, porque si no, la Comisión no admitirá los pagos para esos objetivos. O sea, que necesitamos estas condiciones. Esto quiere decir que los Estados miembros tienen que trabajar en preparar su estrategia nacional y tienen que hacer una autosupervisión en cuanto al cumplimiento de estas condiciones y lo tienen que hacer de forma constante. Eso es todo. Muchas
Gracias, disculpar que haya sido tan largo, pero quería daros muchísima información. Espero que no haya sido demasiado y que todavía estéis ahí. No he tenido ocasión de mirar las preguntas y respuestas. Me parece que hay alguna. Un segundo. Sí, si quieres te las leo. Vale, gracias. Sí, mira, por ejemplo, Josué Navarro te pregunta si la mejoría es mínima en cuanto a la discriminación del pueblo gitano, ¿es porque lo que se ha hecho hasta ahora no funciona? ¿Qué propuestas y acciones hay para solucionar un problema que viene de largo? El nuevo marco recoge estas medidas para paliar este problema antagónico que no ha sido capaz de resolver hasta el día de hoy. ¿Por qué seguimos hablando de los mismos problemas eternos que nos afectan a nuestro pueblo? Y también dice que, bueno, perdonar, pero como gitano estoy cansado de ver y oír siempre lo mismo. Sí, entiendo perfectamente ese sentimiento y de hecho el avance, diría yo, la novedad de este marco político es que se le ha dado más visibilidad a este aspecto, precisamente porque no se había avanzado lo suficiente en términos de discriminación. Este marco europeo recoge la discriminación y la igualdad como objetivo y horizontal. Y entonces se prevé que a través de las medidas específicas que se vayan a desarrollar también en el ámbito de las estrategias nacionales podamos avanzar en este sentido. Pero como hemos hablado esta mañana, es una lucha continua, esperemos que no eterna, pero entiendo la frustración y la comparto. Y esperemos que con estas nuevas posibilidades podamos avanzar algo en este sentido. El mismo participante continúa y dice, la estrategia no solo ha sido un fracaso monumental, además nos hace culpables de ese fracaso. Usted ha mencionado que tenemos que formar parte del partenariado para participar de toda la fase del proceso de inclusión, pero en lo que respecta a la estrategia del FS Plus 2021-2020 para España, supimos a finales del año pasado que ya se estuvo trabajando en un borrador desde junio de 2018, sin que las entidades gitanas supiésemos nada, y donde también en el partenariado del tercer sector no existe ninguna entidad gitana. El periodo de consulta de ese documento, muchas entidades gitanas reclamamos tomar parte de dicho partenariado como entidades del tercer sector. Perdón, pero el documento final no ha recogido esto. Entonces, ¿cómo podemos esperar algo distinto a lo sucedido con la estrategia 2020? No estoy familiarizada específicamente en cómo ha funcionado en España, pero entiendo por la pregunta que cuando se les ha consultado en 2020 no se han tenido en cuenta los comentarios o... Que no se han tenido en cuenta los comentarios. Veíamos que era importante tener una representación en ese partenariado real que nos permita no solo diseñar, sino luego supervisar que de verdad se están haciendo las cosas que tengan una repercusión en el terreno. Me gustaría hacerte una pregunta, porque ¿hasta qué punto estáis involucrados en el desarrollo del Fondo Social Europeo a nivel regional? Porque comentabais que teníais representación en distintas comunidades autónomas, formáis parte de los comités de seguimiento, de los programas regionales, me imagino que dependerá de unas comunidades y otras, porque también esa es otra vía para estar presente en la programación del Fondo Social Europeo, porque al final los programas nacionales gestionan los fondos que se han asignado, que se gestionan desde la autoridad
central del Estado, pero no desde las comunidades autónomas. Entonces, teniendo en cuenta que en España pues, las políticas sociales, de inclusión de población gitana, de algunas competencias en educación, empleo, están en las comunidades autónomas, es muy importante también entrar en esa vía. Sí, por supuesto. Aquí en España se está empezando ahora ese proceso. Comunidad Valenciana, por ejemplo, se va a iniciar ahora, creo que el mes que viene se empieza ese trabajo, ¿no? Claro que estamos allí. De hecho, todas las comunidades, todas las administraciones, lo primero que hacen antes de empezar este tipo de preparación de la estrategia propia es convocarnos. Estamos convocados. Claro que sí, participamos. ¿De qué manera? Por eso comentaba, ese es el origen de esa desazón, que claro que hemos estado, claro que hemos dicho, que hemos participado, pero luego hemos constatado que durante el desarrollo de esas estrategias, al final las cuestiones y las decisiones importantes, las actuaciones importantes, te puedo poner casos como el tema de la educación, se hace a espaldas. Las inversiones importantes se hacen a espaldas. Y eso es lo que queda. Nosotros tuvimos el último seminario en 2019 dedicado precisamente a la evaluación de lo que había sido la Estrategia 2020. Queríamos ver si España, que tiene una estructura distinta, como dices, cada país tiene la suya, había sido distinto al resto de países, y coincidió. En todos los países había pasado, había sucedido exactamente lo mismo. Es decir, no estamos, de hecho acabas de escuchar a Normu. Normu básicamente te ha manifestado lo mismo, con otras palabras, desde otro punto de vista, pero exactamente lo mismo. Esa es la cuestión, y eso es lo que intentamos desde este seminario, precisamente, ver de qué manera podemos hacer para avanzar, aunque sea un poquito, ¿no? De verdad, para que de verdad se pueda trabajar desde la base, no desde lo que se nos impone, porque al final son imposiciones. Yo creo que uno de los mayores problemas que hubo en el anterior, con el anterior marco estratégico de población gitana, el que iba hasta 2020, fue que no se dotó de suficientes recursos en las estrategias. Las estrategias nacionales, muchas no identificaron, no dotaron la estrategia de población gitana con suficientes recursos, y el vínculo con el Fondo Social Europeo se mencionaba, pero no estaba claro. En cambio, lo que se ha pretendido con este nuevo marco es el reforzar ese vínculo, y con la recomendación del Consejo también se insiste en eso. Y lo que está haciendo, bueno, ahora estamos en un proceso de negociación informal con los Estados miembros. Las unidades geográficas en la Dirección General de Empleo y de Política Regional están pues, intercambiando opiniones sobre las prioridades, borradores, etc. Y la Comisión está insistiendo en que para aquellos Estados miembros que tienen desafíos importantes en el ámbito de la inclusión social de la población gitana, y que se entiende por desafíos importantes, que en el contexto del semestre europeo se han identificado recomendaciones específicas a un Estado miembro con respecto a la población gitana. Y esto afecta a 6 Estados miembros, España está entre ellos, y lo que está haciendo la Comisión es insistir para que para esos países se programe el objetivo específico de gitanos, porque así nos aseguramos de que hay recursos destinados a la inclusión social de la población gitana. Porque el problema que tenemos es que cuando se invierten en objetivos específicos de empleo, de educación, muchas veces no llegan a la población gitana, y que por eso tenemos que incluir medidas que sean más directas, ¿no? Y entonces eso es un punto en el que la Comisión está insistiendo muchísimo, y veremos cómo el resultado de los programas que se envían y que se adoptarán. Pero el objetivo es que sean programas que respondan a las necesidades reales. Bueno, apuntar una coletilla que deja ahí José Navarro, que dice: ni siquiera se nos da la oportunidad de equivocarnos, ya lo hacen otros por nosotros. Y Laura Fuster añade: usted ha comentado que el pilar de la participación es un elemento clave
en el nuevo marco europeo para la difusión de los Roma. Pero en realidad esa participación solo es figurativa durante el proceso de desarrollo de las estrategias autonómicas. Pero al final, la realidad es que no se nos tiene en cuenta en las decisiones importantes y se nos acalla con subvenciones mínimas que perdemos si manifestamos nuestro desacuerdo con lo que vemos correcto. Esa es la realidad que vivimos en las entidades gitanas de todas partes. Yo creo que aquí convendría matizar una cosa. Por un lado, yo he empezado mi ponencia explicando cuál era el marco europeo, que es el que se basa en esos tres pilares, ¿vale? de inclusión, de igualdad y de participación. Este es un elemento nuevo del marco europeo y los Estados miembros ahora deberían estar desarrollando sus estrategias nacionales. Por otro lado, está el trabajo que se realiza en paralelo sobre el Fondo Social Europeo. Y ahí es donde creo que Laura menciona que de momento la participación es figurativa, entiendo, en la preparación de los programas regionales. ¿O se refiere a las estrategias políticas? La participación suele ser figurativa durante el proceso de desarrollo de las estrategias autonómicas. Pero de fondos o de la... Se refiere a las estrategias autonómicas. ¿Pero a qué estrategia se refiere? ¿A las de política de inclusión, a los planes regionales de inclusión de gitanos? ¿O el Fondo Social Europeo en cada...? Claro, es que es diferente, por eso para los programas de fondos... Esa participación es solo figurativa durante el proceso de desarrollo de las estrategias autonómicas, pero al final la realidad es que no se nos tiene en cuenta en esas decisiones importantes. Es un poco la frustración de no poder participar en los procesos de desarrollo de las políticas para con gitanos, ya sea a nivel europeo, ya sea a nivel regional, ya sea a nivel nacional. Es un poco la misma historia en diferentes localidades, en diferentes estados. Esa es la queja. Tomo nota. In Italia abbiamo una legislazione che non punisce penalmente la discriminazione. Molti processi, molte denunce per discriminazione generalmente vengono archiviate o nemmeno prese in considerazione dai tribunali. Non c'è una legge seria, ma questa perché? Poi ne parlerò nel pomeriggio. La raccomandazione 43 del 2000 delle istituzioni europee crea diciamo, un organismo in Italia che deve controllare la discriminazione. Purtroppo in Italia abbiamo che il controllato, cioè il governo, e anche il controllore, cioè il governo. Cioè se io denuncio il governo, a giudicare la mia denuncia sono uomini nominati dal governo. Non c'è un'autonomia di un soggetto terzo che possa intervenire su questo. Ed è il fallimento delle strategie nazionali. Io nel pomeriggio parlerò proprio di questo argomento, perché in Italia abbiamo avuto la strategia dal 2012 al 2020, ma è stato un fallimento, uno sperpero di denaro senza alcun risultato utile. Allora, cosa può fare l'Europa affinché uno Stato membro possa applicare la direttiva europea? Da noi la direttiva 43 del 2000 è applicata solo parzialmente, perché non c'è un soggetto terzo, ma è il governo che controlla il governo.
Muchas gracias por dar un poco más de contexto. Bueno, yo trabajo para el Fondo Social Europeo Plus, entonces es posible que me falte información específica de política de no discriminación. Pero lo que sí puedo añadir es que en el nuevo Fondo Social Europeo Plus lo que sí se prevé es que en los comités de seguimiento de los programas del Fondo Social Europeo, o sea, en cada programa, para cada programa hay un comité de seguimiento y en ese comité de seguimiento tienen que formar parte organismos independientes responsables de la igualdad y no discriminación. Entonces es una novedad y es un avance, por lo menos con lo que respecta al Fondo Social Europeo. En el ámbito más general de qué tipo de legislación europea y a nivel de Estado miembro se considera adecuada, prefiero redirigir, si me permites, la pregunta a la Dirección General de Justicia, donde hay un servicio que trabaja específicamente para la no discriminación. Y entonces quizás puedan proporcionar información más completa sobre la situación actual y sobre el trabajo que se está realizando en esta materia. Yo creo que va a ser lo más prudente. Aquí hay una pregunta de Ángel Galán que dice: los mecanismos de evaluación pueden ser muy fácilmente manipulados o no trasladados correctamente, aun cuando sean empresas externas. Las administraciones pueden incurrir en ello para trastocar los datos reales. ¿Quién va a controlar todo eso, todo ello? Con respecto al marco estratégico político, las evaluaciones que se llevarán serán independientes. Y para el Fondo Social Europeo también se prevén. Entonces, en el diseño en el plan de evaluación, estas deberían ser independientes. Hay un espectador anónimo que también pregunta: las políticas en materia de empleo, de educación y demás se basan en informes, pero todos los gitanos sabemos que esos informes, sobre todo los de educación y empleo, poco o nada tienen que ver con la realidad. ¿Cómo piensan solucionar eso? Hombre, en el contexto del semestre europeo, el análisis que se lleva a cabo no solo se lleva a cabo en base a informes, también se lleva a cabo en base a indicadores estadísticos, también se lleva a cabo en base a información proporcionada por otros actores que no sean necesariamente ministerios o administraciones públicas. Y en ese sentido, por ejemplo, el trabajo que se realiza en el marco del semestre europeo es un conjunto de fuentes distintas de información que luego se analizan y en base a ellas se preparan las recomendaciones específicas que haya que hacer a cada Estado miembro. Pero aquí me gustaría devolverle la pregunta. ¿Cómo piensa usted, el espectador anónimo, que se podría solucionar eso? ¿Considera que no hay suficientes fuentes que vengan de organizaciones del tercer sector, por ejemplo? Porque la Comisión sí tiene en cuenta estos informes provenientes del tercer sector, por ejemplo. Entonces me gustaría saber qué opciones considera que podrían añadirse a este conjunto de material para analizar los desafíos en empleo, educación, inclusión social, etc. En los programas de la Unión Europea, en los cuales solemos presentar nuestros proyectos, siempre hemos encontrado un gran problema. Puramente, al principio era exclusivamente de, no me entra la palabra, a nivel de formalidad, ¿no? de cómo se planifica en la base de los programas esa valoración de proyectos. ¿De acuerdo? Al principio era así. Nosotros esto ya lo trasladamos en su día
en este caso se lo trasladamos al comisario Laszlo, y tomó nota y modificó esos puntos que suponían un muro infranqueable para las entidades gitanas. Tú sabes, Teresa, que las entidades gitanas realmente no hay entidades gitanas grandes, no hay. ¿Qué ocurre? Que siempre eran entidades, corporaciones casi podríamos decir, fundaciones enormes, las únicas que accedían a esos fondos, pero no las entidades que realmente están con el pueblo gitano. No tenían posibilidad. Se modificaron esos criterios, porque eso sí que lo vimos, que se tomó nota desde Bruselas y fueron modificados, se priorizaron precisamente a las entidades gitanas para poder acceder, pero luego yo enseguida detecté, me di cuenta de que la inercia de los evaluadores que vosotros tenéis externos, que son quienes valoran todo esto, la inercia seguía siendo la misma. Es casi imposible para una organización gitana, y eso que nosotros no somos de las más pequeñas, pero te aseguro que es casi imposible que dices, ¿cómo un proyecto de estas características tan de verdad gitano, que podría hacer tanto bien con tan poco, no sale y luego se financian millones de euros a cosas que de verdad no llegan para nada al pueblo gitano? ¿Cómo es posible? Y ese es un gran problema. De verdad, eso sí que te lo tengo yo que decir como responsable del tema europeo, porque lo conozco muy bien, porque llevo lidiando más de una década, de verdad, rompiéndome la cabeza, no te imaginas, para ver cómo sortear esa barrera, y es imposible. Sí, bueno, yo aquí estoy un poco perdida porque si te refieres a programas del Fondo Social Europeo, en realidad la Comisión no realiza ninguna evaluación de los proyectos, porque eso se realiza a nivel de Estado miembro. Al ser un régimen de gestión compartida, lo que hace la Comisión Europea es adoptar el programa, es decir, España, por ejemplo, envía un programa nacional de inclusión social. Y en ese programa establece cuáles son pues, los desafíos, cuáles son las necesidades, cómo se va a estructurar el programa, en qué áreas se va a invertir, qué tipo de medidas, sin entrar en el detalle ni de cómo va a ser exactamente esa medida, ni quién la va a gestionar. O sea, es, digamos, como un programa que incluye la estructura de las inversiones que se prevén, pero después es el Estado miembro el que se encarga de hacer la selección de los proyectos. Por eso, desde la Comisión Europea nunca entramos a ese nivel de detalle, porque compete a las autoridades nacionales o regionales en el caso de los programas, como es en España, de programas regionales. Luego sí que hay algunos proyectos europeos que son de gestión directa por parte de la Comisión, pero eso ya es fuera de la política de cohesión. Por eso, lo que puede hacer en este momento la Comisión Europea, y es lo que está haciendo a través de las unidades geográficas, es insistir que en aquellos países donde hay necesidades y desafíos graves e importantes con respecto a la población gitana se destinen suficientes fondos en ese ámbito. Pero la Comisión no puede seleccionar el promotor del proyecto ni una entidad específica, porque de eso se encarga cada Estado miembro o la autoridad de gestión del programa, pues sea regional o no. Sí, pero, por ejemplo, saliendo del tema del Fondo Social Europeo, hay unos programas que creo que dependen directamente de la Dirección General de Justicia y Derechos Fundamentales o algo así, no recuerdo ahora cómo se la llamará, si le han cambiado el nombre, que son todos los que tienen que ver con el asunto del racismo, y eso, que yo sepa, sí que los gestiona la propia Comisión Europea. Es un ámbito para nosotros de actuación esencial, y te aseguro que es absolutamente imposible que una entidad gitana pueda tomar parte. Eso, por ejemplo, había una llamada a proyectos recientemente que era específicamente para desarrollar la capacidad administrativa de entidades gitanas. Entonces, un requisito de ese proyecto va a ser dotar de fondos y capacitación administrativa a entidades gitanas. Es que pero no eso es algo que se está desarrollando ahora porque todavía no
Pero yo lo no que creo yo que te no sea estoy selección. planteando no es una falta de capacitación administrativa, lo que yo te estoy planteando es otra cuestión. Son los criterios de valoración a la hora de puntuar y de priorizar qué proyectos salen, porque resulta que hay una estructura detrás importante. Es decir, no se acerca los programas de la, y hablo ya en general, no el Fondo Social Europeo, los programas en general de la Unión Europea, que sabemos que hay varios, aunque ahora cada vez se concentran más, no se acercan, no posibilitan que entidades medianas gitanas puedan acceder, no lo posibilita. Esa es una realidad. Lo digo por si hay algo previsto para que de alguna manera de verdad podamos tener acceso a esos recursos, porque sí, esos recursos sabemos que están. De hecho, en la estrategia 2020, antes me he sonreído cuando has dicho cierta cuestión en la pregunta sobre lo que pasó, ¿no?, en la estrategia 2020, en las regiones y demás. Nosotros es que teníamos muy buena relación, tenemos de hecho con el presidente también, pero bueno, estoy hablando de gobiernos anteriores aquí, con los responsables de los fondos europeos, y sabíamos que el dinero estaba llegando, claro que sí, de primera mano, y además estaba llevando mucho dinero, y que aquí no sabían ni qué hacer con él, porque tenían miedo de no ser utilizado bien y que luego llegara una auditoría de Bruselas. Es que eso nos lo han dicho a nosotros personalmente, gente de la administración, y que preferían devolverlo, que han devuelto partidas millonarias por no, cuando sin embargo aquí era una necesidad imperiosa el poder disponer de esos recursos. Eso está ocurriendo. Por lo menos Ese ha sido un problema clásico en la gestión de fondos europeos. Ha sido la tremenda carga que supone gestionar los fondos europeos, también porque la Comisión debe recibir garantías totales de que el dinero se está invirtiendo bien, porque a la Comisión también se la audita. Y si la Comisión realiza pagos para proyectos en los que luego resulta que hay irregularidades, pues se paraliza todo. Por eso el espíritu de cada reglamento nuevo es avanzar más hacia la simplificación de los procedimientos de gestión y control. Ya se dio un gran paso adelante en 14-20 con los costes simplificados, que no ha sido tan fácil, porque es verdad que eso se trasladaba, o sea, había que cambiar un poco el chip y dejar de trabajar en términos de facturas, de papeles, pero tener un sistema que pudiese garantizar que los costes simplificados, y que a menudo los auditores pues tampoco podían no compartían o interpretaban la justificación de gastos de otra manera. El caso es que ahora, en 2021-27, se sigue avanzando en esa senda, y parece, por lo menos se ha visto, que muchos Estados miembros está funcionando y se está agilizando más, y sobre todo está permitiendo a los gestores centrarse más en el contenido de las actuaciones que en el cómo lo gestiono, cómo lo justifico y cómo luego proporciono todas las pistas de auditoría necesarias, etcétera, que estaba quitando un tiempo valioso a lo que es la gestión misma y el diseño de los proyectos. Pero sí, el sistema no es perfecto, pero es el que tenemos y se intenta mejorar en cada periodo de programación. Veremos cómo se materializa en este. Sí, hay una última pregunta de Josué Navarro, que es la siguiente. Teresa, usted está siendo muy amable respondiendo a todas las preguntas y se lo agradezco. Por mi parte, lo que quiero es que reflexione sobre esta disconformidad de la gran mayoría del pueblo gitano en todo el mundo. Por otra parte, en cuanto a la pregunta de cómo o qué proponer para que los datos muestren la realidad de los gitanos y gitanas, sería mucho pedir que en esas consultas y estudios de valoración participen entidades gitanas de cada comunidad, ya que nadie mejor para dar información que quien conoce esa realidad. No sé si me he explicado.
Son palabras textuales de Josué Navarro. Muchas gracias, Josué. Y no se preocupe que tomo nota de cada pregunta y claramente trasladaré esa disconformidad y también las preguntas que han surgido, que no son necesariamente vinculadas al Fondo Social Europeo, pero más en otras materias como discriminación, porque en la Comisión Europea hay muchos servicios trabajando en estos ángulos distintos, ¿no?, de cara a la inclusión de la población gitana, y todo el feedback que recibimos es útil y es para nosotros una oportunidad de precisamente poder mejorar los sistemas que tenemos, porque el objetivo final de todos nosotros, sea comisión o de los participantes en este seminario, es el mismo, y es el de avanzar hacia una igualdad de la población gitana. Y para eso necesitamos recibir este tipo de preguntas, de reflexiones, y yo por mi parte se las trasladaré a la Dirección General también de Justicia, donde tienen un equipo que se encarga específicamente en la no discriminación. Muy bien. Pues si no hay ninguna pregunta más, pues damos por terminado esta sesión, agradeciendo a Teresa su amabilidad, su cortesía en responder y atender a todas y cada una de las cuestiones que se le han planteado. Y si pudiéramos dar un aplauso desde aquí, pues mira, pues se le daba. Una pena que no podamos vernos en persona y en Valencia, me gustaría incluso decir. Pero bueno, en Vallecas te esperamos cuando quieras también. Que ya estamos de Bruselas hasta aquí. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un honor y ha sido un gusto realmente participar y poder recibir todas estas cuestiones, porque de verdad que, como he dicho y lo siento de verdad, ayudan a mejorar nuestro trabajo y a darle también mayor utilidad, porque bueno, al final lo importante es que refleje las necesidades. Así que muchísimas gracias a vosotros.